El día de hoy acerca de los patrones clínicos del estado fisiológico del organismo humano. Ahora, ¿a qué nos referimos a esto? Simplemente las funciones vitales. ¿Está bien? Ahora, vamos a empezar hablando acerca de la temperatura. ¿Bien? ¿Qué nos dice acerca de la temperatura? Nos dice que es el equilibrio de producción menos la pérdida de calor para un adecuado proceso metabólico. ¿Sí, chicos? Cabe recalcar que la temperatura, tenemos dos tipos de temperatura, una central y una superficial. ¿A qué nos referimos con central y superficial? Los leo. Ya, chicos, la temperatura central y superficial simplemente es la temperatura dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y la temperatura superficial es la que va a cubrir la piel, o sea, la epidermis, la dermis y hasta el tejido adiposo. Bien, ahora, también cabe decir de que cualquier proceso que realiza nuestro cuerpo va a producir calor y también va a producir energía o gastar energía. Por ejemplo, en estos momentos nuestro corazón está latiendo. Ese movimiento, esa actividad que está realizando en este momento el corazón, me va a producir calor. ¿Está bien? Ahora, nosotros también tenemos naturalmente dos tipos, disculpen, de mecanismos. Uno de aumento de calor o producción de calor y la segunda de disminución de calor. La primera, que es el metabolismo basal. ¿Qué quiere decir? Que es todas las actividades que realiza nuestro cuerpo y que me van a generar calor. Por ejemplo, el corazón al momento de latir, ¿verdad? Otro proceso que tenemos aquí también es la respiración celular. ¿Bien? Y otro también es cuando almorzamos, cenamos, desayunamos. Ese proceso de catabolismo también me va a producir calor. ¿Está bien, chicos? Sí, sí. Ya. La segunda mecanismo de producción de calor es la actividad muscular, que no necesita definición porque esta misma palabra lo dice, pero que debemos incluir ahí los temblores. Ejemplo, si nosotros nos estamos en un entorno, por ejemplo, friolento, imaginemos que estamos en Puno. ¿Qué va a pasar? Vamos a sentir frío, ¿verdad? La sensación de frío. ¿Qué va a pasar con nuestro organismo? Va a producir calor. Entonces, ¿qué mecanismo, disculpen, se va a realizar? La actividad muscular, porque gracias a esos temblores va a aumentar mi calor corporal. ¿Está bien? No se trata solamente tengo frío y estoy temblando, no, hay un porqué. ¿Por qué temblamos? Simplemente porque queremos aumentar nuestro calor corporal. Bien. La tercera, disculpe, y la cuarta, que es la secreción de tiroxina, T3 y T4, y la adrenalina lo único que me va a hacer es aumentar mi metabolismo. ¿Sí? ¿Todo claro está ahí? Sí, Ya listo. Luego tenemos los mecanismos de disminución de calor. Ahora, tenemos número uno, la radiación. ¿Qué entendemos por radiación o qué se nos viene a nuestra mente? Se nos viene, por ejemplo, rayos X, que es dañino a nuestro cuerpo, rayos ultravioleta, ¿verdad? Pero esta definición no tiene nada que ver con este tema de aquí. Aquí, ¿cómo lo están definiendo? Lo definen como la transferencia de calor de nuestra superficie de nuestro cuerpo al entorno. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos muy bien que el calor va a generar dilatación y el frío va a generar una contracción, ¿verdad? En este caso, si nosotros estamos teniendo una sensación de calor, ¿qué va a pasar con nuestros vasos sanguíneos? Se van a dilatar, ¿bien? Entonces, al dilatarse, vamos a perder calor, ¿sí? Simplemente es eso nada más. Bien, ahora, la segunda, que es la conducción, tiene una definición similar a la primera, pero ¿qué pasa aquí? Que este sí necesita un contacto para nosotros transferir calor. Bien, el primero no necesita, simplemente se da por la vasodilatación. Bien, y así vamos perdiendo calor. La segunda sí necesita. Por ejemplo, yo agarro mis llaves, por ejemplo, y las tengo en mis manos. ¿Qué va a pasar con esas llaves? Se van a calentar. Ahora, ¿qué mecanismo produjo
que las llaves se calienten de mi calor, la conducción, porque yo le estoy transfiriendo mi calor a las llaves. Bien, la tercera, disculpe, es la evaporación. Así como mediante la respiración nosotros perdemos agua, también vamos a perder calor aquí. Bien, y la última, que es la más fácil, la diaforesis, que es la transpiración excesiva. Bien, ahora de estas cuatro, se dice que el mayor porcentaje de pérdida de calor es la radiación, ¿sí? Con un 85%. ¿Está bien, chicos? Ya. Ahora, pregunta, ¿quién es el centro termorregulador? Fácil. HIPOFISIS. ¿K? ¿Quién es el centro termorregulador? No es la Ajá, muy bien. Hipotálamo. Bien, es nuestro centro termorregulador. Pero en el hipotálamo hay tres núcleos, pero el día de hoy vamos a mencionar a dos, ¿sí? Tenemos el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. El primer hipotálamo, que es el anterior, se encarga de perder el calor. Es decir, que si mi cuerpo eh, está muy elevada mi temperatura corporal, ¿quién va a entrar a tallar? El hipotálamo anterior, ¿verdad? Y el posterior lo único que se encarga es de producir. Por ejemplo, yo tengo la sensación de frío, el hipotálamo posterior va a actuar en este caso. Sí, pero vamos a hablar ahora acerca de la fisiopatología de la fiebre. Bien, ahora, nosotros sabemos muy bien que la fiebre es una respuesta inflamatoria, que está bien, ¿verdad? Porque así, mediante la elevación de nuestra temperatura, vamos a eliminarlos, estos agentes invasores, ¿verdad? Ya, estos agentes invasores que vienen del exterior de nuestro cuerpo se les van a llamar pirógenos exógenos. Piros porque es fuego, genos produce fuego, y exógeno porque viene del exterior. Estos pirógenos exógenos, al entrar a nuestro sistema, ¿sí? ¿Quién va a salir a defendernos? Los glóbulos blancos. Entre ellos tenemos los macrófagos, ¿sí? Estos macrófagos, como bien sabemos, que esta va a generar una respuesta inflamatoria para matar a estos pirógenos exógenos. ¿Qué van a hacer? Va a ser simplemente proinflamatorios, ¿sí? Proinflamatorios porque quieren matar a estos pirógenos exógenos. ¿Y cómo son proinflamatorios? Vendría a denominarse pirógenos endógenos, porque también me va a realizar el aumento de nuestra temperatura corporal. Estos pirógenos exógenos van a realizar varias acciones, por decirlo así. Número uno, va a generar la dilatación, ¿bien? Porque como bien sabemos, la dilatación de los vasos sanguíneos me va a permitir la pérdida de calor, como ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Pero a nivel superficial me va a generar una vasoconstricción. ¿Qué quiere decir? Que los vasos sanguíneos que se encuentran en mi piel, en mi epidermis y en mi dermis, se van a contraer. Y al contraerse me va a dar la sensación de frío. Es por eso que nosotros al tener fiebre tenemos esa sensación de frío. Bien, ahora, luego de eso también, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la temperatura en el hipotálamo. Y al captar este aumento de temperatura, obviamente va a tallar el hipotálamo anterior, porque va a encargar de perder el calor. ¿Sí, chicos? Ahora, una vez que el hipotálamo ya sabe que hay un aumento de temperatura, va a segregar las prostaglandinas, provocando así la fiebre. Bien, chicos, ¿entendieron? ¿Todo bien? Ya, siguiente. Ahora, ¿cuáles son los factores para que uno aumente o disminuya su temperatura? La edad. ¿Por qué la edad? ¿Alguien sabe? ¿Por qué la edad es un factor? Fácil, chicos, porque como bien sabemos, los recién nacidos
no tienen sus fontanelas cerradas y al estar descubiertos, porque es un medio interno, ¿sí? Van a perder calor por ahí. Simple, como vimos en la diapositiva anterior, ¿por qué mecanismos van a perder calor? Simplemente van a perder por la radiación. ¿Bien? Y además, obviamente, por la madurez del sistema. Exacto. Luego tenemos el ejercicio, ¿sí? Que como bien sabemos, al hacer ejercicio va a aumentar nuestra temperatura corporal, ¿sí? Las hormonas, especialmente las mujeres por tener progesterona, el estrés y obviamente el entorno, ¿sí? Si estamos en un ambiente de mucho calor, por ejemplo, vamos a transpirar, sudar, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas en una fiebre? La taquicardia. ¿Por qué la taquicardia? ¿Por qué genera taquicardia la fiebre? Ya lo hemos dicho ya. Porque chicos, como habíamos dicho, cuando hay fiebre, una elevación de la temperatura corporal, ¿qué se va a generar? Una vasodilatación. Y obviamente a la arteria, al dilatarse, la sangre no va a llegar hasta donde tenga que llegar, hasta el último lugar de nuestro cuerpo, por ejemplo. Entonces, el corazón que tiene aumentar sus latidos para que pueda llegar así, porque hay una dilatación de las arterias. Luego tenemos la taquimia. ¿Por qué la taquimia? Porque mediante el mecanismo de evaporación, que como ya había dicho, que mediante la respiración también se pierde calor, ¿sí? Así va a generar una taquimia. Luego tenemos los temblores, porque habíamos dicho, porque a nivel superficial genera una vasoconstricción y así va a producir calor los temblores. ¿Bien? Y obviamente por último la sensación de frío. Ahora, los valores van a ir de boca, por ejemplo, de 36,5 a 37,5, axila de 36 a 37 y del ano 37 a 37,5. ¿Sí? Todos estos valores van a variar de 0,5. ¿Sí? Obviamente el ano, por ser la parte más interna, va a tener una temperatura mayor que la parte superficial, ¿verdad? Que ya lo había mencionado. Y recordemos que por 1 grado de aumento de temperatura me va a aumentar 10 latidos cardíacos. ¿Sí? Bien. Tenemos ahora los materiales, obviamente termómetros, que pueden ser mercurio o el digital. Actualmente se utiliza la digital para evitar el contacto con los pacientes y con las personas por el tema del COVID, ¿sí? En caso, por ejemplo, se coloque, disculpen, un enema rectal, disculpen, una lectura rectal de la temperatura por el ano, utilizaremos lubricante, guantes y una toalla para la temperatura axilar. ¿Por qué una toalla? Porque la presencia de sudoración en las axilas no me va a dar una lectura correcta. Bien, procedimiento, de igual manera identificamos al paciente, se le explica el procedimiento, realizar lavado de manos, obviamente por los 5 correctos, colocar el paciente en una posición adecuada y el termómetro debe estar de 3 a 5 minutos. Por último, identificar el valor de la temperatura en nuestra hoja de gráfica de signos vitales. ¿Todo bien, chicos? Ya. Tenemos el pulso. Tenemos 2 tipos de pulso, el pulso apical y el pulso periférico. ¿A qué nos referimos con el pulso apical? El pulso que tomamos directamente en el corazón, ¿sí? Que obviamente se va a tomar con un estetoscopio. Y luego tenemos el pulso periférico, que lo encontramos, por ejemplo, en la arteria temporal, en la arteria carótida, en la arteria radial, braquial o cubital, poplitea femoral, etc. Entonces, ¿qué nos dicen que es el pulso? Que es una onda de sangre de la arteria creada por la contracción del ventrículo, similar al latido cardíaco. Bien, ahora, ¿por qué del ventrículo izquierdo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no del ventrículo derecho? ¿Por qué, chicos? Porque de ahí lo impulsa a lo que es el sistema circulatorio completo.
Ajá, exacto, el sistema circulatorio mayor. Ujú. Bien, así de simple. Ahora, este volumen que sale del ventrículo izquierdo se le llama también volumen sistólico. Y se dice de que este volumen sistólico es igual a 70 mililitros por latido. O sea, un latido, mi ventrículo izquierdo va a inyectar 70 mililitros de sangre. Bien, ahora, su fisiología, que el impulso eléctrico inicia en el nódulo sinusal, que como ya lo hemos visto en el tema del sistema cardiovascular, ¿no? Que va a viajar a través del músculo cardíaco y estimula así la contracción de los ventrículos. Entonces, cada eyección de sangre de nuestro ventrículo izquierdo, como ya dije que es el volumen sistólico, las paredes de las arterias se van a distender creando así la onda del pulso. Bien, luego tenemos las características que son las fritas, frecuencia, ritmo, intensidad o fuerza, tono, amplitud y sincronía. ¿Qué es la frecuencia? Simplemente el número de pulsaciones en un minuto. Ahora, pregunta, si yo de mi parámetro normal hay un aumento y una disminución, ¿a cómo se le llama? Tiene un nombre, todos sabemos. ¿Cuál es? Ya, y la otra. Exactamente, taquicardia y braquidio. El ritmo, que es el espacio entre pulso y pulso. Ahora, si hay un paciente con arritmia, ¿este ritmo estará regular o irregular? Irregular. Exactamente. Es por eso que a los pacientes cardíacos se le tiene que tomar el pulso apical directamente con el estetoscopio. Bien, porque problemas cardíacos nos pueden dar una lectura inadecuada en el pulso periférico. Bien, luego tenemos intensidad, tono, amplitud y sincronía. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los factores que me pueden aumentar o disminuir el pulso? Por ejemplo, la edad. ¿Por qué la edad? ¿Por qué en un recién nacido, en un lactante, en un niño, es mayor su parámetro de pulso que un adulto? ¿Por qué? No voy a avanzar hasta que me responda. ¿Por qué en un niño su parámetro es más que un adulto? Por el tamaño del organismo, o sea, del cuerpo, porque un niño es más Mm, pequeñito y entonces la circulación como que es más rápida, algo así. Ajá, exactamente. Las dimensiones del cuerpo es mucho menor que el de un adulto. Es por eso que el corazón va a latir más rápido. Bien, luego tenemos el sexo, que siempre el hombre va a tener una predisposición en un valor más elevado que la mujer en el pulso. El ejercicio, obviamente, la fiebre, algunos medicamentos y obviamente la hipovolemia o deshidratación. Bien, siguiente. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, las arterias, que ya lo habíamos mencionado, temporal, carótida. La braquial, ¿cómo se llamaba esa arteria? Tenía otro nombre. ¿Cuál era su nombre? ¿Braquial o qué? Ajá, exacto, braquial o humeral. Tenemos radial, ¿no? Femoral, poplitea, tibial y pedial. Los valores de un recién nacido va de 120 a 160, de un lactante va de 110 a 130, preescolar 80 a 110, un escolar va de 75 a 100, un adolescente de 60 a 90 y por último un adulto de 60 a 100. ¿Cuáles son los materiales? Reloj y estetoscopio en caso sea un paciente cardíaco. Vamos a tomar la temperatura, el pulso apical. Bien, en el procedimiento, identificar al paciente y explicar el procedimiento, realizar el lavado de manos, que ya sabemos que es por los 5 correctos, colocar al paciente en una posición adecuada, colocar el dedo índice y medio en la zona elegida para contabilizar. Ahora, se tiene que contabilizar por un minuto. Otros dicen de que puedes contabilizarlo por 30 segundos, lo multiplicas por 2
o por 15 segundos si los multiplicas por 4. Pero en este caso, si es un paciente cardíaco, tienes que contabilizarle sí o sí el minuto. Bien, en el pulso epical, si es que le tomamos ahí, ¿sí? La campana del estetoscopio tiene que ir entre el quinto espacio intercostal, es decir, a la izquierda del esternón y debajo de la tetilla o pezón. Bien, ese es el espacio intercostal número 5. Y por último, registrar el gráfico de signos vitales. ¿Ya, chicas? Siguiente. Tenemos por último, antepenúltimo, disculpen, la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Me dice que la respiración consiste en la inhalación e inspiración del aire de la atmósfera a los pulmones y la exhalación o expiración del aire de los pulmones hacia la atmósfera. Respiración y ventilación es lo mismo, simplemente el ingreso de aire a los pulmones y la salida del aire de los pulmones a la atmósfera. Bien, tenemos dos tipos de respiraciones, la torácica y la abdominal. Ahora, ¿a quién le corresponde la torácica y a quién le corresponde la abdominal? ¿A qué tipo de pacientes, por ejemplo? La abdominal creo que son a los recién nacidos, porque cuando respira, lo primero que se nota es el abdomen, la barriguita. La torácica al adulto. Bien, ahora tenemos otras definiciones, que es la difusión, que simplemente es el movimiento de gas, que quiere decir el oxígeno y el dióxido de carbono, como lo vemos aquí. Cómo entra aquí el O2 y sale dióxido de carbono. ¿Sí? Esta parte de aquí, del intercambio de gases, se le llama difusión. Bien, ¿y qué es la perfusión? Es la distribución del eritrocito glóbulo rojo hacia y desde los capilares pulmonares. Es decir, todo este viaje que realiza el glóbulo rojo eritrocito. Ahora, difusión más perfusión, ¿qué me da? Me da una hematosis, una respiración. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Todo bien? Ya, ahora pregunta, ¿quién es el centro que me regula la respiración? ¿Quién es el centro que me regula la respiración? El sistema nervioso simpático. Ya, pero hay un órgano exacto. No es el bulbo Nuestra raquídeo. compañera, Bulbo raquídeo. ajá, exactamente, el bulbo raquídeo, que nuestra compañera Yasmín lo había mencionado en su exposición, ¿verdad? Que es nuestro centro de la respiración. Ahora, ¿cuál es la función de este bulbo raquídeo? Simplemente que a partir del nivel de oxígeno y CO2 en la sangre, en la arteria, va a controlar el aumento de la frecuencia y profundidad de nuestra respiración. Es decir, por ejemplo, si en nuestra arteria hay mucho más gas de dióxido de carbono que oxígeno, ¿qué va a hacer nuestro bulbo raquídeo? Va a aumentar nuestra frecuencia y profundidad de respiración. Bien, sus características de nuestra frecuencia respiratoria respiración va a ser la frecuencia, ritmo y profundidad. Frecuencia, que es el número de respiraciones o ventilaciones en un minuto. El ritmo, que el espacio entre respiración y respiración debe ser iguales o regulares. Y la profundidad, que simplemente se observa mediante la caja torácica, no si está haciendo mucho esfuerzo al respirar. ¿Cuáles son los factores? La edad, que como igual que el pulso, nuestra compañera Yasmin lo explicó, justamente por las dimensiones de nuestro organismo, el ejercicio, las enfermedades respiratorias y algunos medicamentos también. ¿Sí? Ya, siguiente. Ahora, valores de la frecuencia respiratoria. En recién nacido tenemos que va de 30 a 60 por minuto, lactantes de 30 a 50, preescolares de 25 a 30, escolares de 20 a 25, adolescentes de 15 a 20 y adultos de 12 a 20. Ahora, cuando nuestra frecuencia respiratoria está muy elevada de nuestro parámetro normal o muy disminuida, ¿cómo se llama?
taquiqué, taquicardia, o Taquipnea. taquiqué. Ujú, muy bien. ¿Y la disminución? Bradipnia, exacto. La brad- Listo. Ahora vamos con los materiales, simplemente un reloj nada más, no necesitamos más, pero como en nuestra exposición del sistema nervioso, habíamos dicho que nuestra respiración tanto depende de nosotros mismos como una manera involuntaria, ¿verdad? Que es del bulbo justamente raquídeo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al tomar nuestra frecuencia respiratoria, ya que el paciente lo puede alterar. Entonces, primer paso del procedimiento, identificar al paciente y explicarle el procedimiento. Segundo, realizar el lavado de manos por los 5 correctos. Colocar al paciente en una posición adecuada. Y obviamente no decir al paciente que vamos a valorar nuestra frecuencia respiratoria, ¿sí? Y hacer como que si vamos a tomar el pulso. Luego de ese, valorar nuestro patrón, disculpen, respiratorio por 1 minuto, que quiere decir que una respiración va a ser igual a una inhalación y una expiración. ¿Bien? Y por último, registrar nuestra hoja en nuestros signos vitales. Bien, chicos, ¿todo bien hasta ahí? Para ir con el último. Ya. Vamos con el último, que es la presión arterial, que nos dicen que es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias durante un ciclo cardíaco. ¿Qué componía un ciclo cardíaco? Pregunta, ¿qué componía un ciclo cardíaco? ¿De qué estaba compuesto? ¿De qué estaba compuesto, chicos, un ciclo cardíaco? Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Está ahí en la diapositiva. Está en la diapositiva. Ajá, exacto, de una sístole y de una diástole. Por eso que nosotros tenemos una presión sistólica y una presión diastólica. Entonces, la presión sistólica es la presión que ejerce la sangre cuando los ventrículos se contraen. ¿Y por qué se contraen? Porque va a salir sangre de ahí. Esta la habíamos llamado, se llamaba, disculpen, el volumen sistólico, ¿verdad? Que era igual a 70. Lo habíamos mencionado en la frecuencia del pulso, ¿sí? Y la diastólica es la presión de las arterias cuando los ventrículos están en reposo, es decir, en una diástole, ¿sí? Ahora, la presión arterial depende de 4 factores. La primera, el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en 1 minuto. Anteriormente lo había mencionado que en el pulso, cómo se definía, disculpen, el pulso, que era el volumen que sale del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Pero era en un solo latido. Aquí nos dice que es en 1 minuto. Es por eso que nuestro gasto cardíaco va a ser igual a volumen sistólico, que era 70, ¿verdad? Por nuestra frecuencia cardíaca. Por ejemplo, colocámosles, por ejemplo, una frecuencia cardíaca de 70. 70 por 70, ¿cuánto me va a dar? 70 por 70, ¿cuánto volumen me va a dar? Este resultante me va a ser mi gasto cardíaco. ¿Cuánto es? 70, que es mi volumen sistólico, y mi frecuencia cardíaca, que colocamos que sea 70 también. ¿Cuánto es 70 por 70? Exacto, 4 litros 900, ¿verdad? ¿Y cuánta sangre tiene el ser humano? ¿No tiene 4 litros? Se redondea, ¿verdad? Entonces, nuestro gasto cardíaco va a ser simplemente la multiplicación de nuestro volumen sistólico por nuestra frecuencia cardíaca, ¿sí? Tenemos el segundo factor, que es la resistencia periférica, ¿bien? Que en nuestro tema también de cardiovascular habíamos visto. Acá tenemos un capilar, ¿verdad? Tenemos aquí las arteriolas y por abajo tenemos nuestras vénulas. Y aquí se realizaba, disculpen, el intercambio gaseoso, ¿verdad? Ahora, para realizar este intercambio gaseoso, vamos a ver aquí, por ejemplo, unos puntos, unas células que se llaman rosadas, que se llaman esfínteres precapilares. Cuando se realiza este intercambio gaseoso,
estos esfínteres van a cerrarse y como va a seguir llegando sangre, va a generar una presión. Entonces, esa presión, por ejemplo, es la resistencia periférica, ¿bien? Y que me va a aumentar la presión arterial. Por último, tenemos Ahora no se escucha. Ahora. chicos, se me salió, sorry. ¿En qué parte me quedé? Ni cuenta me había dado. Ya, estos esfínteres. Ya, entonces cuando se realice este intercambio, eh, estos esfínteres van a estar cerrados y como va a seguir llegando sangre, va a aumentar nuestra presión arterial. ¿Bien? Ahora, tenemos en el penúltimo la elasticidad, que es la capacidad de las arterias que tienen para expandirse. Entonces, recordemos que nuestras arterias son ricas en fibras elásticas. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿puede una persona perder esta elasticidad, esta propiedad en sus arterias? ¿Puede o no puede, chicos? Chicos, ¿puede perder su elasticidad? Sí puede, sí se puede. ¿Saben por qué? Simplemente porque cuando la persona sufre de aterosclerosis, ¿qué es la aterosclerosis? La acumulación de grasa en nuestras arterias. Esta acumulación de grasa va a hacer que la fibrina se acumule también ahí. Entonces, eso va a generar una pérdida de la elasticidad, ¿sí? Y por último tenemos el volumen de sangre, que obviamente si un paciente está sangrando con hemorragia o que está en una deshidratación, su presión va a disminuir. Bien, ahora, factores tenemos obviamente la edad, el estrés, el sexo nuevamente, el hombre siempre va a tener mayor predisposición en su presión alta, medicamentos, obesidad y obviamente el fumar, el hábito de estar fumando. Bien. ¿Cuál es la manifestación clínica? Si bien es cierto, este es un asesino silencioso, se le llama así, porque no presenta síntomas de una manera rápida, pero a largo plazo va a presentar cefaleas, va a presentar mareos, tinnitus. ¿Qué es el tinnitus? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el tinnitus, chicos? Ajá, exacto, el zumbido en el oído. ¿Sí? Y la epistaxis, que como bien sabemos es el sangrado por la nariz. ¿Bien? Ahora, los valores del recién nacido no se le toma en cuenta, no es muy monitoreado por decirlo así, pero es un valor de 40. En los lactantes va de 85 sobre 54, ¿sí? Preescolares un 95 sobre 65, escolares de 110 sobre 65, adolescentes 120 sobre 75 y por último en adultos que tenemos 120 sobre 80. Ahora, en cada uno de estos parámetros, tanto la diástole como la sístole, van a variar, por ejemplo, en 10 dígitos. Por ejemplo, nuestro paciente puede, en 20 dígitos, disculpe, nuestro paciente puede tener en 100, puede estar en 110 sobre 80 y va a estar bien, ¿sí? Ahora, materiales, obviamente el estetoscopio o nuestro tensiómetro o esfingomanómetro, ¿sí? Y por último, nuestro procedimiento. Sí, tinnitus es el zumbido en el oído, ¿sí? ¿Todo bien? Para poder proseguir.
Ya, chicos, presten atención para de una vez terminar rápido. ¿Ya? Procedimiento, que es obviamente identificar al paciente y explicar el procedimiento. ¿Sí? Realizar lavado de manos por los 5 correctos que ya sabemos. ¿No? Colocar al posición en una posición adecuada. ¿Cuál será esa posición adecuada? El brazo, ¿a la altura de qué tiene que estar? Exacto, del corazón. Bien, luego descubrir el brazo del paciente, palpamos el pulso braquial para colocar ahí nuestra campana de nuestro estetoscopio, ¿no? Luego de eso cubrimos con la manga, aseguramos que nuestra bombilla esté cerrada y obviamente nuestra manga que no se encuentre con aire e insuflamos. Tenemos que llegar por lo mínimo a un valor de 30 milímetros de mercurio para luego liberar la válvula, nuestra bombilla, ¿no? En la cual esta disminución de la aguja, ¿sí? Tiene que ser de 2 milímetros de mercurio por segundo. Por segundo me tiene que disminuir 2. Va bajando en 2 en 2, ¿sí? No de corrido, por si acaso. Bien. Ahora, cuando recién en nuestra aguja o cuando nosotros escuchemos de nuestro estetoscopio el primer sonido, ese va a ser nuestra presión sistólica, ¿sí? Y cuando ya dejemos de ver la palpitación, por ejemplo, de la aguja, esa va a ser nuestra presión diastólica. Por último, registramos nuestros signos vitales. Ya, chicos, eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Puedes repetir la última partecita nomás porque te escuché entrecortado yo? Mi internet está un poquito mal.